Estamos continuando con las prédicas en este canal y hoy le vamos a compartir un hecho en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que está precisamente en Hechos de los Apóstoles 8.26, capítulo 8, versículo 26, y habla sobre Felipe y el etíope. Felipe le predica a un etíope sobre Jesús y el etíope cree en Jesucristo a través de la prédica que le da Felipe, uno de los seguidores de Jesucristo. Y el pasaje empieza de esta forma. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y Felipe inmediatamente obedeció a la voz de un ángel que le habla en ese momento. Entonces, cuando tú te conviertes a Jesucristo, si predicas la palabra del Señor y predicas el Evangelio, el Señor usa diferentes medios para comunicarse contigo, para decirte qué es lo que tienes que hacer. En este caso usa un ángel para comunicarle a Felipe qué es lo que tiene que hacer. Felipe no cuestiona al ángel. Aquí se ve en el pasaje que no le pregunta al ángel quién es él, cómo se llama, qué tiene que hacer en ese camino donde lo envía. Felipe no le pregunta nada al ángel. Lo que dice la palabra es que él obedeció, dice. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Este versículo nos muestra primeramente que Felipe obedeció. Él se va, se levanta del lugar donde se encontraba y fue a donde le estaba indicando el ángel. Y lo que nos narra este versículo, que él se encuentra a un hombre de Etiopía y tenía una función dentro del reino, que era el que estaba sobre los tesoros del rey. Entonces seguramente este etíope, este hombre, no iba solo a Jerusalén a adorar. Era un hombre que tenía ciertas funciones en el gobierno y seguramente iba con gente que estaba armada, que lo iba protegiendo por el camino. Y lo que también nos llama la atención es que fue a Jerusalén a adorar. ¿Adorar a quién? Al Dios que está en el cielo, al que conocemos nosotros. Alguien le habló de ese Dios a este funcionario y él creyó, y su corazón estaba inquieto por conocer a ese Dios. Y venía de Jerusalén a adorar a Dios, y él escuchó allá en Jerusalén varias cosas sobre Dios. En aquellos tiempos te vendían los pergaminos del Antiguo Testamento y tú los comprabas para leerlos. Entre las cosas que se comercializaban en el templo no era solamente ir a adorar, sino que te vendían cosas que tú comprabas. Dice: volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Compró el pergamino del profeta Isaías del Antiguo Testamento y lo iba leyendo, pero no lo entendía. Y el Espíritu le dijo a Felipe, ese Espíritu que le dijo a Felipe, ve a tal lugar. Ahora por segunda vez se vuelve a comunicar con Felipe y le dice: acércate y júntate a ese carro. Y vemos que Felipe no le cuestiona al ángel quién es esa persona, no lo conocen, no saben quién es. Felipe simplemente está obedeciendo a lo que el Señor le dice a través del ángel. Porque él todavía no sabe a qué se va a acercar al carro junto a este hombre y qué es lo que va a hacer. El ángel le va indicando a Felipe todas las cosas que va a hacer con este hombre. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Imagínense, él
la gente que venía resguardando a este hombre, a Felipe todo eso no le preocupó. Se acercó tanto a este hombre que escuchó lo que él estaba leyendo, al profeta Isaías. Y tuvo que haber estado muy cerca de él para escuchar que estaba leyendo, o ver simplemente que estaba leyendo. O si estaba leyendo en voz alta, pues lo escuchó. Por eso Felipe le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Entonces Felipe, él no se preocupa por la gente que va armada custodiando a este hombre. A él no le preocupa quién es él. A él no le preocupa nada de eso. Simplemente está obedeciendo a la voz del ángel del Señor que lo está enviando a predicar el evangelio a un hombre que seguramente viene con un corazón ya tocado por la palabra del Señor. Y este hombre necesita más información para acercarse más a Dios. Vemos que él está acercándose a Dios a través del profeta Isaías. Él viene de Jerusalén de adorar a Dios, pero además viene con una inquietud muy fuerte de seguir conociendo más de Dios. Le contesta el etíope a Felipe, le dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Imagínense, mis queridos hermanos, Felipe y el etíope son completamente desconocidos, ninguno de los dos se conocen. Pero el etíope, ¿por qué le rogó a Felipe que subiera al carro con él si Felipe es un perfecto desconocido? ¿Por qué lo convenció, hermano? ¿Por qué Felipe convence al etíope? Porque Felipe está investido del poder del Espíritu Santo del Señor, plenamente convencido de que el testimonio que le va a entregar a este hombre es un testimonio que le puede servir a él, a este varón, para convencerse de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue el que vino a este mundo a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Él le va a predicar a un Dios que todavía el eunuco no conoce y no entiende el pasaje que está leyendo. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Que es inmensa, ¿verdad? Todos los que somos cristianos. Y se siguen sumando cada día más y más. ¿Quién la podrá contar? Pues nadie, hermano. Porque fue quitada de la tierra su vida porque lo mataron en la cruz. Felipe entiende perfectamente este pasaje que se refiere a Jesucristo. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Porque él no entiende, el eunuco, qué es lo que está leyendo. Así es la gente, hermanos, que se acercan a ti a preguntarte sobre las Sagradas Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y tú y nosotros que tenemos el conocimiento a través de las Sagradas Escrituras, por revelación del Espíritu Santo del Señor, en este caso fue por revelación de Dios a Felipe y con la ayuda de un ángel que el Señor le envía a Felipe para que predique la palabra. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, el que nosotros anunciamos al día de hoy, en las iglesias, en la gente que encontramos en el camino, en la gente que nos pregunta algo y nosotros estamos atentos a predicarle el Evangelio de Jesucristo, que hemos aprendido de las Sagradas Escrituras y de testimonio de la gente que nos predicó la palabra en su momento nosotros, y nosotros nos hicimos cristianos y nos bautizamos en Cristo. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Seguramente Felipe le habló de la importancia del bautismo en agua. Y Felipe no tardó mucho tiempo en preparar al eunuco de la importancia del bautismo.
Felipe no se aventó allí 6 meses, un año preparando el eunuco para que se convenciera para que se bautizara. No. Fue suficiente que le predicara el Evangelio de Jesucristo. En esa prédica estaba incluido la importancia del bautismo en agua, para que el eunuco se convenciera de la importancia del bautismo. Él ve agua en el camino y le dice a Felipe, oye, ¿quién pide que si yo sea bautizado? Aquí hay agua. Entonces vemos, hermanos, que el hombre ya venía preparado en su corazón de Jerusalén. Su corazón ya estaba listo. Nada más necesitaba, como dice el dicho, un empujoncito para tomar la decisión final. Como cada uno de nosotros en nuestras vidas en su momento, llegado el tiempo en que nos tocó a cada uno de nosotros, nos preguntaron, ¿te quieres bautizar? Y nosotros que dijimos, sí. Aquella agua, no se aventaron ahí 6 meses, un año para prepararnos al bautismo, no. Nos convencimos, nos preguntaron, y nosotros qué hicimos, como el eunuco, dijimos, aquí hay agua, vamos a bautizarnos, ¿no? ¿Qué le contesta Felipe? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, Felipe no le dice al eunuco, no, te tienes que esperar unos 6 meses, un año, 2 años, porque te tengo que preparar, eunuco, para que te bautices. No, hermano. Felipe no le contestó eso al eunuco. Felipe le dice, si crees de todo corazón, de todo lo que te comenté, todo lo que te dije, bien puedes. O sea, ¿qué te lo impide? Nadie, absolutamente nadie. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entre las cosas que Felipe le predicó, es la importancia de creer que Jesús es el Hijo de Dios. El eunuco lo entendió perfectamente y le contestó. Le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Como tú, hermano, alguna vez, tú, hermana, dijiste eso, también nosotros lo dijimos un día. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, y mandó parar el carro. ¿A quién mandó parar el carro el eunuco? Pues a la gente que venía con él. Traía gente que lo custodiaba en el camino por los peligros que había. Era un funcionario importante. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco se metieron al agua. Y le bautizó. No sabemos aquí en estas Sagradas Escrituras qué dijo Felipe, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no viene. No sabemos qué dijo Felipe cuando bautizó al eunuco, de que nada más lo sumergió en el agua y lo sacó. De eso sí estamos seguros que sucedió, porque aquí lo dice la Escritura. Pero no sabemos si lo dijo, si él dijo, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, o yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo hacemos hoy en día cada uno de nosotros. ¿Podemos bautizar en el nombre de Jesús? Sí, porque están hechos los apóstoles. ¿Podemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? También, porque está en los evangelios. Como tú te acomodes, no estás pecando contra el Señor. Si alguien te dice, tienes que bautizar en el nombre de Jesús, ¿está bien? Sí, está bien. Y si alguien te dice, tienes que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también está bien, porque está en la Biblia, hermano. No porque alguien te lo va a imponer para que tú digas eso. Pero Felipe no dijo nada de eso. Felipe nada más lo agarró, lo sumergió y lo sacó del agua. Fue todo lo que hizo. Pero vamos a ver qué sucede cuando ellos descienden al agua. Se sumergen en el agua. ¿Y qué sucede cuando ambos salen del agua? Dice, cuando subieron del agua, cuando subieron los dos del agua, que estaban sumergidos, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, arrebató a Felipe. ¿Qué significa eso de arrebatar? Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. El Espíritu del Señor arrebata a Felipe, el eunuco no lo ve, pero el eunuco no le pregunta a la gente que está ahí, oye, ¿qué pasó con el que estaba aquí conmigo, el que me bautizó? ¿Por qué el eunuco no preguntó a la gente que estaba con él qué había pasado con Felipe? Porque eso no le interesaba, mi querido hermano.
Por eso dice la palabra, y el eunuco siguió gozoso su camino. Acuérdate tú cuando te bautizaron, ¿cómo saliste del agua? ¿Te llamaron por teléfono? No contestabas. Te decían, hey, ven para acá, vamos a comer. Ni hacías caso, hermano. Tú andabas gozoso en el Señor porque había sido bautizado. El eunuco es lo mismo. Aquí en la escritura no se ve que el eunuco le pregunta a la gente, oye, ¿qué pasó con el que estaba aquí? ¿Dónde está? ¿A dónde se ha ido? No hizo ninguna pregunta. Él se subió al carro y se fue a donde iba. Pero iba gozoso en el Señor. ¿Qué quiere decir gozoso? Lleno del Espíritu Santo acá adentro. Iba sonriendo, iba contento. Quizás ya no estaba leyendo las escrituras, pero él iba gozando el momento que había pasado con el Señor a través de la experiencia y el testimonio de Felipe. Y Felipe no le dijo, tienes que aventarte 2 años o 1 año, te tengo que preparar. No fue necesario eso. Felipe no le dijo, te tengo que bautizar en nombre de Jesucristo, tampoco le dijo eso. Te tengo que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tampoco le dijo eso Felipe. Nada más se sumergió con él en el agua y ya. Entonces el Espíritu del Señor arrebata a Felipe. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto. Estaban en un lugar del camino de Jerusalén rumbo a lo que es el continente africano, donde se encontraba el eunuco. Y Felipe se encontró de repente en Azoto, otro lugar ahí cerca, donde el Espíritu del Señor lo agarró y se lo llevó y lo posó ahí. La ciencia le puede llamar a eso teletransportación, la ciencia le puede llamar tontería y media a esto que le sucedió a Felipe. Pero todas esas tonterías que la ciencia maneja, la Biblia lo maneja. El Espíritu agarró a Felipe, lo llevó del lugar ese y lo aterrizó en Azoto. Si vemos el plano geográfico de ese lugar, Azoto se encuentra aproximadamente a 6 kilómetros del camino que está mencionando la Biblia aquí. Y Azoto se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros de Jerusalén, de donde venía el eunuco. ¿Por qué Felipe se dio cuenta que estaba en Azoto? Porque Felipe conocía toda esa región donde le predicaba el Evangelio. O sea, Felipe no aterrizó y dijo, ay, ¿dónde estoy? Él no se pregunta dónde está. Él se da cuenta que está en Azoto, uno de los lugares que seguramente ya había anunciado el Evangelio. Y dice, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cesarea está hacia el norte, hacia Jerusalén. Entonces Felipe en ese momento está en una parte del camino de Jerusalén hacia Etiopía. De esa parte del camino donde bautiza al eunuco, el Espíritu lo manda, lo transporta a Azoto. De Azoto él se va hasta Cesarea predicando el Evangelio. Él no se queda así parado diciendo qué voy a hacer, ya terminé con el eunuco, ¿qué más sigue? No. El Espíritu del Señor, ¿cómo agarra a Felipe cuando lo transporta de un lugar a otro? ¿Lo agarró de la cabeza, lo agarró de un pie, lo agarró de un brazo, lo agarró de una mano? No, hermano. ¿Cómo lo agarró el Espíritu a Felipe? Lo agarró completo. ¿Por qué sabemos que lo agarró completo? Porque Felipe, como tú y como yo, ama al Señor al 100, desde los pies hasta la cabeza. Él no amaba al Señor a medias, lo amaba completo, todo su cuerpo, todo su ser lo entregaba al Señor.